La importancia del derecho humano de acceso a la información radica en que permite garantizar otros derechos que son fundamentales para todas las personas, como lo es la libertad de expresión y de opinión de todas y de todos, lo cual es fundamental para la vida democrática de los países, expresada incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en diversas constituciones alrededor del mundo, entre ellas por supuesto la de México. Pero además es importante porque le permite a los ciudadanos tener una participación activa dentro de sus gobiernos en la toma de decisiones, así como en la exigencia en la rendición de cuentas y en la revisión y el escrutinio de los ciudadanos hacia sus gobiernos, lo cual redunda en una sociedad más democrática, más plural, más inclusiva y desde luego más participativa, generando con ello un mayor bienestar dentro de la sociedad. Las acciones que hemos realizado desde la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para garantizar el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información es haber creado un repositorio digital llamado Memórica México Haz Memoria, el cual difunde una diversidad de recursos digitales como lo son libros, fotografías, películas, documentos con valor histórico, cultural y artístico provenientes de diversas entidades públicas y privadas. Este proyecto impulsa el acceso universal, libre, gratuito, plural, inclusivo de todos estos materiales para poner a disposición de todos los mexicanos la memoria digital de México. Un placer representar al doctor Eduardo Jaramillo, director general para la Organización de las Naciones Unidas, en esta reflexión sobre el derecho de acceso a la información pública, uno de los derechos con más impactos en la vida de los individuos y de las naciones. Esencial para construir identidad, democracia y Estado de Derecho. Su valor intrínseco empodera a las personas para recibir y utilizar información de organismos públicos protegiendo el derecho a la privacidad. Es también esencial para el ejercicio de otros derechos individuales y colectivos que amplían la participación de la ciudadanía en los procesos sociales y políticos. El derecho a la información es un componente del derecho humano a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 6º de nuestra Constitución. Al transparentar la función pública, facilita el escrutinio de las acciones del Estado. Hacer efectivo su cumplimiento es una herramienta poderosa contra la corrupción, que fortalece la confianza cívica y el Estado de Derecho. La política exterior de México ha sido activa en promover en el ámbito multilateral los más altos estándares de protección de derechos y su inclusión en los programas y en las resoluciones de los organismos internacionales, que luego se incorpora a la normatividad nacional. Enfatizamos el desarrollo de herramientas para la implementación del marco jurídico y la participación de la sociedad civil. La implementación sigue siendo uno de los mayores desafíos para los países. Hace 3 décadas, solo 13 tenían leyes nacionales sobre la libertad de información. Hoy son casi una centena y México ha brindado cooperación técnica, bilateral y multilateral en este proceso. Todo servidor público, nacional e internacional, tiene la responsabilidad de un desempeño relevante, eficiente, transparente y la tarea permanente de rendir cuentas, de difundir información y de responder a las solicitudes de información que presentan las personas. En esta tarea, el mayor reconocimiento al acervo histórico diplomático por su aporte al régimen de acceso a la información pública y a la memoria institucional. Estamos en tiempos en que la información como derecho humano resulta imprescindible, y sobre todo de aquella que las instituciones públicas resguardan en sus archivos. El artículo 36 de la Ley General de Archivos señala que los documentos históricos son fuente de acceso público, pero si además se relacionan con violaciones a los derechos humanos, no deben ser clasificados como reservados o confidenciales. Sin embargo, si fuese el caso que posean datos personales sensibles, estos deberán concentrarse por un plazo de 70 años. De entrada,
Esta situación es causa de diversos conflictos desde el punto de vista de lo académico, pues esta información aparece en un porcentaje bastante significativo en todos los archivos de nuestro país. El compromiso de ser historiador, por un lado, y por otro, laborar en un archivo y aplicar además la teoría archivística es una lucha de fuerzas en constante enfrentamiento. No obstante, las leyes son las leyes y a ellas nos apegamos. Por esta razón, considero importante crear un puente, o si se quiere, establecer una vinculación entre lo académico, lo jurídico, la historia y la archivística que permita destrabar o en su caso percibir las discrepancias entre los conceptos que refieren los documentos históricos señalados en la Ley General de Archivos y los expedientes reservados que están representados en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, resulta necesario analizar y discutir objetivamente esta situación con el propósito de materializar el derecho a la información en favor de la sociedad en general. Para garantizar el acceso a la información como derecho humano, deberían extenderse las acciones de apertura de los archivos desclasificados y desenterrar poco a poco aquellas partes encubiertas de la vida reciente de México, con el objetivo de lograr conocer la verdad como derecho a la información y desenterrar la historia contemporánea de nuestro país. Los acervos históricos, incluyendo los documentales, los fotográficos, las mapotecas, los archivos sonoros, entre otros, son fuentes de memoria documental y de identidad. Representan importantes ventanas donde podemos asomarnos hacia el pasado, produciendo un diálogo constante con el presente, donde se fomenta el intercambio de ideas, se provocan reflexiones, preguntas, indagaciones y se consiguen respuestas. Por último, todos aquellos que trabajamos en archivos estamos obligados a garantizar el acceso a la información, considerando que ello es una más de las partes fundamentales que forman la vida democrática de México. De modo que hoy, 28 de septiembre, desde la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haremos énfasis y conmemoraremos la trascendencia del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información para bien de la sociedad. Muchas gracias.